Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, especialmente para primer grado de secundaria. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 9 del segundo trimestre y en esta oportunidad vamos a conocer un tema sumamente interesante. Especialmente vamos a conocer la biografía de un escritor español. Vamos a ver también los datos fundamentales de aquel escritor, para lo cual te voy a invitar a que prestes bastante atención a este vídeo y apuntes las ideas fundamentales de esta clase. Te hago recalcar que si tienes alguna inquietud, la hagas llegar por la plataforma Educay o en la videoconferencia de la próxima semana. Empecemos. Bueno, como ya sabrás, vamos a conocer la biografía de Juan Ramón Jiménez. ¿Quién es? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuáles son sus datos fundamentales que tenemos que conocer como escritor? Y todos los datos que nos va a interesar para el curso de lectura. Empezamos. Como sabrás, vamos a conocer todo lo que es el contexto histórico, biografía, una descripción física y psicológica, alguna de sus obras, quizás alguna de sus frases, etc. ¿Quién era? Bueno, tenemos acá una información referente a su niñez y formación profesional. Sabemos que nació el 23 de diciembre del año 1881 en Mower, Huelva, especialmente en el país de España. Sabemos que España queda en Europa. Correcto. Muy bien. En el año 1893 comienza su bachillerato en el Colegio de San Luis Gonzaga del Puerto de Santa María. Durante su infancia, fue inspirado por los poemas de Rubén Darío, escritor nicaragüense. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, aunque la abandonó en el año 1899. Acá vamos a tener en cuenta algunos datos de su biografía como poeta. Por ejemplo, su vida como poeta comenzó cuando se mudó a la ciudad de Madrid. En el año 1900 publicó sus dos primeros libros de poesía, Ninfas y Almas de Violeta. Posteriormente, la muerte de su padre en el año 1900 los dejó en la ruina. Por consiguiente, sufrió de depresión durante esos años. Por esa razón, fue ingresado a un sanatorio en Burdeos. Se dice que era muy mujeriego. Bueno, no sé yo, es la información que he podido rescatar de aquel escritor. En uno de sus muchos viajes laborales a Estados Unidos, conoció a su futura esposa, Zenobia Camprusci, y después, en el año 1916, se casaron. Durante estos años, se dedicó a traducir poemas al español, al igual que a hacer sus propios poemas. Luego, después, en el año 1921 a 1935, publica todos sus poemas traducidos en revistas. Al año siguiente, en el año 1936, cuando la guerra civil estalla, se ve obligado a mudarse a diferentes países como por ejemplo Estados Unidos, a España y Puerto Rico. Ahora, datos importantes en su biografía, especialmente durante sus últimos años. Tenemos acá la siguiente información, como por ejemplo, que le diagnosticaron a su esposa cáncer. También tenemos que tener en cuenta que en el año 1936 se muda a Washington. Sabemos que Washington queda en Estados Unidos, correcto. Luego, debido a la inseguridad en el año 1942, se muda a Miami, Florida. Luego, en el año 1940, sufre otra vez un ataque de depresión y 2 años después, nos referimos al año 1942, se muda otra vez a Washington a dar clases junto a su esposa en la Universidad de Maryland. En el año 1946
sufre otra vez un ataque depresivo y 2 años después viajan a Argentina y Uruguay para que Juan Ramón dé unas charlas. Son contratados en el año 1950 para dar clases en la Universidad de San Juan. Luego, también tenemos que reconocer que este escritor español ha ganado el premio Nobel. Y aquí hay que tomar en cuenta estos datos que son sumamente interesantes, es decir, datos con referencia al premio Nobel, o sea, y luego también sobre su muerte. Es decir, que en el año 1956, la Academia Sueca le otorga el premio Nobel de Literatura por su obra Platero y yo, una obra espectacular, obra que nosotros como lectores la vamos a leer. Luego, 3 días después, su esposa muere en San Juan, es decir, muere 3 días después de haber recibido el premio. Correcto. Posteriormente, vamos a encontrar también lo siguiente. Jaime Benítez, rector de la universidad donde trabaja Juan Ramón, aceptó el premio en su nombre. Luego, Juan Ramón fallece 2 años después en San Juan. Sus restos son trasladados a España. Ahora, ¿cómo era? Vamos a hablar también de datos fundamentales, como por ejemplo datos psicológicos, datos fisiológicos, para poder conocerlo, o bueno, para que ustedes lo vayan conociendo un poco más de este escritor español. Por ejemplo, como rasgos físicos vamos a encontrar que era una persona delgada, presentaba un poco cabello, era barbudo, era de tez blanco, ojos negros, una nariz prominente, tenía una mandíbula prominente también y una cara alargada. Ahora, mientras que en el aspecto psicológico podemos nosotros decir lo siguiente, que era un personaje sensible, melancólico, perfeccionista, emotivo, tranquilo, profundo, feliz, triste, susceptible, solitario y débil. Pero dentro de la familia y amigos, vamos a observar lo siguiente. Víctor Jiménez. ¿Quién era Víctor Jiménez? Sabemos que es el padre, era de nacionalidad española, como rasgos generales de ojos azules. Esposo de Purificación Mantecón. ¿Quién era esta mujer? Era la madre de Juan Ramón Jiménez. Se dedicaban al comercio de vino, toda su familia. Luego también vamos a conocer a Purificación Mantecón. Sabemos que es la madre de Juan Ramón Jiménez. Era de la nacionalidad de andaluz. Era la esposa de Víctor Jiménez y ella, junto con su esposo, se dedicaban al comercio de vino. Ahora, ¿qué tiene que ver mucho Rubén Darío, este escritor nicaragüense? Sabemos que este personaje inspiró a Juan Ramón Jiménez. Ahora, también colaboró con la publicación de la primera obra de Juan Ramón. Ramón Gómez de la Serna, ¿quién es? Sabemos que es un escritor español, convenció a Juan Ramón Jiménez de mudarse a Madrid e incluso fue quien le introdujo a la residencia de estudiantes. Luego vamos a encontrar a Zenobia Camprubí Aymar. ¿Quién era? Sabemos, como ya lo hemos mencionado, era la esposa de este escritor. Era una escritora española que trabajó junto a Ramón Jiménez traduciendo poemas. Y luego muere de cáncer en el año 1956. Ahora, ¿quién era Jaime Richard Benítez? Era un político puertorriqueño, era director de la Universidad de Puerto Rico y fue quien recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1956 en nombre del escritor español Juan Ramón Jiménez. Ahora, hechos que lo marcaron, hechos que ocurrieron y hicieron que tomara ciertas decisiones, o sea, que marcaron o que sucedieron durante su vida de este personaje. Vamos a encontrar lo siguiente, presta atención, como por ejemplo, la muerte de su padre, que creo que fue en el año 1900 o 1901.
y la ruina familiar que lo hizo entrar en depresión. Luego también vamos a encontrar a Margarita Gil Roser, que se enamoró de Juan Ramón Jiménez, pero este la rechazó, causando que ella se suicidara en el año 1932. Esto lo dejó muy afectado y este le dedicó varios poemas. O sea, Juan Ramón Jiménez se sintió como una parte, como un personaje comprometido por la muerte de Margarita. Luego, también vamos a encontrar cuando le diagnosticaron cáncer, que fue en el año 1931, a su esposa, y cuando la guerra civil estalla en el año 1936 y él decide apoyar a la República. Posteriormente también vamos a ver otro hecho que le marca en su vida cotidiana, que es cuando su sobrino Juan Ramón Jiménez Bayo muere en el año 1938. Su esposa describe el dolor tal que lo deja estéril por más de un año y medio. Cuando nosotros hablamos estéril significa que no puede tener hijos, correcto. Luego, cuando gana su premio Nobel de Literatura por la obra Platero y yo, en el año 1956. Sabemos que él no fue el personaje que recibe este premio, sino lo recibe el rector de la universidad que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, también cuando su esposa muere en el año 1956, 2 días después de haber recibido su premio de la Academia Sueca, correcto. Ahora, datos fundamentales dentro de su vida como poeta. Vamos a encontrar algunas frases como por ejemplo, aquí te he colocado estas frases que tienen un significado muy profundo. Hay que tener en cuenta que aquí podemos nosotros aplicar el significado connotativo. Correcto. Por ejemplo, qué triste es amarlo todo sin saber lo que se ama. Otra frase de este escritor es, si te dan un papel pautado, escribe por detrás. Como te digo, cada uno tiene su manera de poder interpretar estas frases. Acá hay otra. El hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran hermosura, su gran amor es la libertad. Dentro de sus producciones literarias vamos a conocer como por ejemplo Almas de Violeta, que fue publicado en el año 1900, luego también Ninfeas, también se publicó en dicho año, 2 años después vamos a encontrar Rimas, al año siguiente Arias Tristes, posteriormente Jardines Lejanos, nos referimos al año 1904, luego Elegías Puras, que fue publicado en el año 1908, y así sucesivamente. Ojo, hay que recordar que Platero y yo fue publicado en el año, si es que recuerdas, ¿cuál era? Muy bien, correcto. Y hay que tener en cuenta que a medida que tuvo acogida, el escritor lo iba eh, modificando. Bueno, jóvenes, entonces desde ya nos vamos a quedar hasta aquí en esta parte. Como has podido escuchar, hemos dado una énfasis general de este escritor español, su vida como poeta, su vida personal, datos fundamentales como escritor, datos fundamentales como docente, ¿ok? E incluso hechos que marcaron su vida como cualquier persona. Bueno, jóvenes, me despido con un fuerte y caluroso abrazo. Desde ya, te invito a que sigas presentando las tareas y bueno, eh, te vuelvo a recalcar que si tienes alguna inquietud sobre el tema, hacerla llegar por la plataforma Educay. No te olvides de quedarte en casa.